El aigot es una especialidad gastronómica originaria de Macizo de Aubrac, Francia. La palabra aligot viene de akibit, que a su vez deriva del latín kiod, que significa alguna cosa. Puede ser utilizado como guarnición y es preparado con un queso catal francés. Iniciando con el mise en place se necesita papa cocida y triturada, mantequilla, queso, crema para batir y ajo. Iniciamos vertiendo en una sartén o en una olla la papa con mantequilla y se deja hasta que ésta se mezcle bien. Se añade la crema y se empieza a mezclar hasta que tenga una consistencia uniforme. Por último se le añade el queso y se sigue mezclando hasta que tenga una consistencia uniforme, para así posteriormente degustar y servir. Queneles de Burdeos. Es un pastel pequeño típico de Burdeos y su nombre viene del castejón canetal, que significa ranura. Su historia viene del siglo XVII, cuando lo inventaron las monjas del convento de la Asunción de Santa Elvira, cerca de Burdeos. Con los elementos sobrantes de sus cocinas, harina, huevo, de las cuales los vinateros usaban las claras montadas para filtrar el vino de Burdeos y las yemas sobrantes las regalaban a las monjas. Iniciando con el mise en place se va a utilizar leche, harina, azúcar, huevo, azúcar mascabado, mantequilla, brandy, mantequilla y si se puede vainas de vainilla. En una ollita se va a vertir la leche, la mantequilla, el brandy y la vainilla hasta que hierva. Posteriormente en un bowl se van a batir los huevos, las yemas, el azúcar blanco y el azúcar moreno. Esta se va a mezclar hasta que esté todo uniforme. Posteriormente, tamizada, se le va a ir añadiendo la harina. Poco a poco y de manera envolvente se va a ir añadiendo, hasta que quede una mezcla homogénea con todos los ingredientes integrados. Posteriormente, poco a poco, en pequeñas porciones se le va a ir añadiendo la leche, que fue previamente hervida con los demás ingredientes mencionados, el brandy, la vainilla. Después, ya que esté todo integrado y homogéneo, se va a dejar reposar unos minutos para después meter al refri de 24 a 12 horas. Se meterá al horno primero 13 minutos a 230 grados y el resto una hora a 180. Después se va a sacar, se deja enfriar. Yo no tenía los moldes que pedía la receta, pero este fue el resultado. Ya que esté frío, se parte y a degustar. Y por último, pastel Canantais o Nantes. Como su nombre lo indica, el pastel Nantais es originario de la ciudad de Nantes. Es una receta que se realiza desde principios del siglo XIX, cuando a la ciudad llegaban productos como ron, azúcar y vainilla. Para iniciar con el mise en place se va a utilizar huevo, azúcar, mantequilla, harina, ron, yo utilicé brandy, azúcar glass, agua, mermelada y harina de almendras. El primer paso es cremar la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa, para posteriormente añadir la harina de almendras de manera envolvente. Después se añade una parte del brandy, se mete al horno a 180 grados por 40 minutos. Ya cuando esté listo, se deja en una superficie para que comience a enfriar. Posteriormente se va a hacer un jarabe utilizando brandy, azúcar y un poco de agua, con el que vamos a humectar el bizcocho que ya se había dejado enfriando.
Después se va a hacer una tipo glaseado que se va a hacer con el azúcar glass, agua y otro poco más de brandy. Después se va a poner una ligera capa de mermelada sobre el bizcocho para posteriormente agregarle el glaseado que se hizo anteriormente. Se supone que debería haber quedado blanco, pero como utilicé brandy en lugar de ron, quedó con un tono café, pero quedó muy rico de todas formas. Y este es el resultado.